Dios les bendiga, hermanos. Estamos ya listos para arrancar una nueva, diríamos, un nuevo recorrido por otra rama de la teología, de las ciencias teológicas. Y ahora vamos a ver la salvación. En términos teológicos es soteriología. Suena un poquito rara el nombre, pero no se preocupe, esto lo que dice es una palabra que viene del griego y estudia la salvación en la fe cristiana. Muy bien, vamos a entrar de lleno. Este es nuestro primer estudio de soteriología. No habíamos tocado despacio este tema. Creo que ahora lo vamos a tocar. La doctrina de la salvación. Lo que vamos a ver aquí es cómo opera la salvación, cómo opera la salvación, cómo es que funciona. Veamos. Origen de la palabra soteriología se deriva de las palabras griegas soteria y logos. Son dos palabras compuestas, ¿no? Sotería y logos. La primera significa salvación, sotería, y la última, disertación o doctrina. En otras palabras, es la disertación de la salvación. Muy bien. Tiempo atrás, la teontología, cuando vimos teontología, estuvimos enfatizando la santidad de Dios. Luego hemos visto el fracaso y el pecado de la humanidad en el estudio de la jarmatología. Hemos venido teontología, el fracaso del hombre, esa es la jarmatología, y ahora vamos a ver la solución. No quedaría completo si dejáramos ahí. Tendremos que ver cómo funciona la salvación. Nos encontramos ahora en la extrema necesidad de un plan de salvación para que sea suficiente para cerrar la brecha, el espacio entre los dos extremos infinitos. La pecaminosidad del hombre, que es infinita, y la santidad de Dios, que por supuesto lo es. Mire usted, ¿ante qué estamos? Jarmatología y soteriología son complementarias. La jarmatología define el pecado y la soteriología define la salvación. Muestra la necesidad del hombre, la soteriología, la jarmatología muestra la necesidad del hombre. Al hombre hay que decirle necesariamente que está en pecado. Todos nacimos en pecado. Y a menos que tengamos un Salvador, es imposible no estarlo. Entonces, si usted ve la relación de la salvación y la soteriología, revela la providencia de Dios con la salvación a través de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino Jesucristo hombre. Tenemos que entenderlo muy bien. Oiga, estas frases son por demás interesantes.
El pecado es la pregunta, la salvación es la respuesta. El pecado es el problema, la salvación es la solución. El pecado es la enfermedad, la salvación es el remedio. Es el hombre quien peca, es Dios quien salva. Estas grandes verdades las vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo de este temario que nos va a enriquecer muchísimo. La palabra de Dios enriquece. La teología permite que uno vea mucho más claro la interpretación de la palabra. Cuando sabemos cuáles son los efectos del pecado y que el pecado nos lleva a la muerte, nace una demanda por un Salvador. En Jesús encontramos un tremendo Salvador. Note, cuando sabemos, yo recuerdo, si me permite por favor, recuerdo cuando me evangelizaban algunos compañeros de estudio, les ponía atención porque las que evangelizaban normalmente eran mujeres, eran jovencitas, les ponía atención por respeto. Y me hablaban del Señor, me ponían la salvación, pero la verdad es que yo no creí tener necesidad de salvación, sino hasta un día, a finales del 76, terminando el año lectivo, el año de estudios, que llegaron jóvenes de la iglesia donde me convertí, o donde me convirtieron, el Señor me convirtió, y llegaron a predicar, iban como 10 buses llenos de jóvenes. Y iba un coro y unas solistas y el predicador, pues yo jamás había visto ese predicador. Bueno, yo no conocía predicadores, no era mi ámbito. Empezaron a cantar y a mí me taladraban esas canciones, esos himnos. No sabía qué hacer, no me podía ir porque me habían dado una comisión que hacer al final. Y cuando pasó el predicador, señor gordito de lentes, empezó a predicar. Es increíble, como si le hubiera yo pasado mi hoja de vida de todas mis conflictos, mis angustias, mis tristezas, mis aflicciones. Todo eso iba ahí en ese mensaje. Es ese precisamente el momento. Ese es el momento en que yo hice un trato con Dios. Y le dije a Dios que iba a ir a donde iban esos. Algo despectivo todavía, pero llorando. Le dije, voy a ir a donde van ellos. Y si me pasa lo mismo que me pasó hoy, arreglamos cuentas. Porque aquí en este mismo escenario
A veces se me han mojado los ojos de emoción por los triunfos, por lo conquistado en el ámbito académico. Y yo no quiero que sea esto lo que está pasando aquí. Indudablemente sucedió. Desde el 76 estoy yo ahí. Estoy yo en el Evangelio de Jesucristo. Jovencito, diríamos. Y aquí estoy. Ha sido sólido donde me he parado. Nunca se ha movido a pesar de los terremotos y los temblores. Sobreviviente de muchas catástrofes, guerras, huracanes, tornados, grandes turbulencias en los aviones. Aquí estamos proponiendo ese plan de salvación. Ese es el Evangelio. Jesús es la forma latina derivada del griego Jesús, transcripción del hebreo Yeshua o Joshua, es decir, Josué. Realmente Jesús se llamaba Josué también. Por si no sabía, él se llamaba Josué, le podían decir Josué. En las transcripciones hebreas podían decirle Josué, porque Josué quiere decir él, porque Jehová es salvación. Eso quiere decir Josué. Este estudio se trata del maravilloso trabajo que Dios diseñó para la salvación de nuestra muerte eterna a través de Cristo. Si no tuviéramos nosotros la esperanza, póngase un momentito en los zapatos de los que no tienen la esperanza de la salvación. Imagínese usted saber que la muerte anda rondando por todos lados y como que inició una expedición agresiva en el mundo de gran magnitud que no se va. Solo vienen nuevas formas de matar. Cuando uno piensa que uno puede ser objeto blanco de la muerte en cualquier momento, la única posibilidad de mantenerse de pie sin entrar en grandes angustias, ansiedades y hasta trastornos probablemente mentales por el ambiente tan tosco en que vivimos. Es indudable que tendríamos una gran angustia si no estuviéramos parados sobre la roca. Pero estando sobre la roca hay una esperanza genuina, segura. Tenemos un ancla en el cielo. Uno de nosotros está glorificado en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Y sin duda que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, nos resucitará a nosotros también. Porque el Espíritu Santo está aquí adentro. No va a dejar nuestro polvo, nuestro cuerpo en el polvo,
lo va a levantar. El día que aparezca Jesucristo en las nubes para llevarse lo suyo, para llevarse lo que compró con su sangre. Veamos entonces, este estudio se trata del maravilloso trabajo que Dios diseñó para salvarnos de la muerte eterna. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo puedo decir eso. No es saludable excluirse de la lista de los pecadores. No es saludable. Mejor dicho, no es cierto. El que dice que no ha pecado llama a Dios mentiroso. Pero sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Por gracia, para gracia de todos, Dios previó todo después de la caída del hombre y planteó justamente la salvación necesaria antes de la fundación del mundo. ¿Cómo pudo ver desde antes de fundar el escenario donde estamos? Un hermosísimo escenario que lo hemos llenado de basura y lo hemos llenado de toda inmundicia. Pero es un hermosísimo escenario. No lo había hecho. Estaba poniendo los cimientos y pensaba ahí poner seres con voluntad propia, con soberanía. Porque Dios no busca autómatas ni robots, mucho menos personas presionadas para fingir santidad. Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo echa fuera. Dios lo que busca es que le amen, que voluntariamente le busquen. No imponerse por ser el creador. Por eso fue que preparó el plan. Porque tenía la seguridad que unos o todos iban a seguir un camino distinto a lo que Él ofrece. La verdad tiene pocos seguidores. Él sabía el carácter de la verdad es tan asombroso que aunque te parte en dos te hace libre. Él sabía que los hombres o las criaturas que iba a ser en este planeta, que no sabemos quiénes han habitado aquí, iban a ser personalidades que podían en un momento dado perder la brújula, el norte y perderse. Por eso para gracia de todos, Dios previó esa posible alternativa en el hombre y planeó justamente la salvación, destinando un cordero el Cordero lo escogió por el carácter, ¿no? El carácter que tenía que tener
el Dios hombre al venir a la tierra. Habían dos grandes riesgos en el Dios hombre. Uno, que defendiera su posición de Dios y era legítima. Dos, que le saltara el orgullo humano y aunque fracasara, se intentara también defender. Pero él tenía que ser un cordero, uno como un cordero. Los corderos no gritan cuando los degüellan, no gritan cuando se embarrancan, cuando están abatidos, no gritan, solo alguien fue a un rastro de ese tipo de ganado y fue a ver morir un cordero, una oveja. Y cuando lo degollaron, no pegó ni un solo pujido, ni grito. Solo le corrieron las lágrimas en los ojos. Dios conoce su creación y buscó el animalito de sacrificio más perfecto que pudiera enseñarnos cómo sería el Dios hombre que habría de venir. El Dios que habría de venir a hacerse hombre. Antes de que fuera cometido el primer pecado en el universo y antes de la triste condición traída por el hombre rebelde que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. El Dios había planeado y provisto el medio de escape de los rebeldes y de la condenación eterna. Él no vino a salvar gente sabia, Él no vino a salvar gente dócil, Él no vino a salvar amigos, Él no vino a salvar gente amorosa, gente limpia, gente recta, gente sin tacha. Él vino a salvar lo vil y lo menospreciado de este mundo. Traía todo para salvar lo peor de esta creación humana. Él previó la caída y preordenó un plan de rescate. Eso sí, el plan de rescate tiene que ver con la voluntad humana. Si el hombre quiere ser rescatado, donde está tirado, lo van a levantar. Del polvo, del lodo, donde esté, lo van a levantar. Pero si no quiere, lo van a dejar ahí. Entonces el plan de salvación es tan simple que hasta el menor entre los hijos de los hombres podría tomar suficiente de él para experimentar su poder transformador. Bueno, el Evangelio lo entienden muy bien los niños. En mi experiencia de trabajo en el ministerio con los niños, por 5 años, pude ver lo receptivo, lo comprensivo que es el Evangelio para mentes en desarrollo, mentes pequeñas en desarrollo, para corazones pequeños, para cuerpos pequeños,
Podía ver yo cómo se tiraban al piso a derramar su alma, cómo levantaban sus manos hablando en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cómo ellos entienden la voz de su Creador. Y puedo atreverme a afirmar que Dios no pierde la comunión mientras está la gestación. Por eso es sumamente aberrante pensar en interrumpir la vida en la gestación. Es lamentable. El hombre se está autodestruyendo. Es una especie en extinción. Es extraño que surjan enfermedades tan directas para los adultos mayores. Son los más vulnerables, ¿cómo no? Son los que tienen enfermedades preexistenciales. Pero que también hay una guerra para los que están entrando a la tierra. No solo para los que están saliendo, sino para los que están entrando. Es extraño que hay una guerra para los dos. Están buscando cómo los adultos salen de esta tierra o salgan de esta tierra lo más pronto posible. Que es inducirlos a que se maten a sí mismos. Es extraño. Es el tiempo final. Pero hay rescate, hay salvación. El plan de salvación es tan simple que lo entienden los niños. Lo entienden bien. Es asombroso cómo lo entienden. Al mismo tiempo es tan profundo que jamás se ha descubierto ninguna imperfección en él, en ese mensaje. En realidad, aquellos que mejor lo conocen están continuamente asombrados de que un solo plan de salvación fuera necesario para satisfacer la vasta calamidad de necesidades espirituales entre casi una ilimitada variedad de necesidades en los hombres, de toda raza, cultura, condición, entre las naciones. ¿Cómo es eso? Esto no es para una cultura. Nada de lo que está en la Biblia es cultural. Es salvífero. No es para un tiempo. No es para los patriarcas. No fue para los patriarcas. No fue para Israel solamente. No fue para la iglesia solamente. En distintas modalidades progresivas y continuas. Pero seguras, sin falla. 1500 años para escribir la Biblia, hay razón. Destilar la enseñanza del cielo a la tierra a mentes humanas. No era fácil. Pero destiló como lluvia sobre hierba cortada. 1500 años. Como lluvia
sobre hierba cortada. Lo fueron anotando, lo fueron escribiendo, lo fueron recordando, lo fueron trasladando hasta que se compiló esa asombrosísima enciclopedia de 66 libros, donde no falta ni sobra nada. El corazón del plan de salvación de Dios está centrado alrededor de un oficio y la fundamentación de un mediador. Uno que podría ir entre Dios, ofendido por la actitud del hombre, y una criatura desamparada, pecaminosa y peleando con Dios. Éramos enemigos en otro tiempo, enemigos de Dios. ¿Qué clase de enemigo buscó el hombre? Es asombroso eso. El hombre pecaminoso y Dios santo. Entonces se tenía que buscar, ese sí le puedo yo llamar con toda libertad, sumo puente, sumo pontífice. No a otros, ¿verdad? A él sí, porque él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Aun cuando su cuerpo humano está glorificado, sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Note usted cómo Job sintió la necesidad de tal persona al encontrarse, por lo menos él pensó que estaba apartado de Dios y dijo, ¿quién me diera tener un mediador para defenderme y para exponerle mi justicia? Mediador entre el Dios invisible, el que habita en luz inaccesible, el que nadie le ha visto jamás sino el Hijo. Con los moribundos hombres con quienes vino a convivir 33 años y medio. No precisamente para que lo declararan el mejor de los hombres, aunque hizo tanta bondad para ellos, nunca lo declararon el mejor. No le hicieron una mención honorífica, no le pusieron una estrella en Hollywood. Sencillamente lo llevaron al Calvario. Porque no es hombre como yo para que yo le responda, decía Job, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Se necesitaba un árbitro, un mediador, para conciliar las partes en conflicto. Un sabio mediador. Esta es la posición de que Cristo en su sacrificio sustituyente, porque nos sustituyó, vino a llenar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Se vino a poner en medio y dijo, sí,
hay problema. Mi padre está ofendido por las acciones de los hombres, pero los hombres están perdidos, sentenciados a muerte eterna. Y yo pongo mi vida para que eso se resuelva. Mi vida. Santo Dios. Qué cortos nos quedamos los ministros de Dios. Qué lejos estamos de imitar a nuestro Maestro. Da vergüenza que seamos tan escasos, tan limitados. Pero así somos, polvo con vasos de barro, con un tesoro adentro, que algún día saldrá. Algún día se verá. Algún día se verá el valor de ese tesoro en estos vasos de barro. Que nada más lo que hacen es esconder el tesoro más que esconderlo. Y no precisamente para resguardarlo, sino esconderlo en medio de sus tinieblas. Esta es la razón para la que la encarnación de la segunda persona de la deidad, para ser un mediador, esa es la razón por la cual vino a tomar cuerpo. Para Dios era necesario, para representar a la humanidad, era necesario un Dios, o el Dios hombre. Para representar a Dios tenía que venir Dios. Para representar al hombre tenía que haber un hombre. Por eso se hizo hombre. La pena por los pecados de la humanidad que había de ser descartada o tratada, si el hombre tenía comunión con Dios, era la muerte y no la muerte física. Eso es biológico. La muerte eterna. La muerte de lo que vino del cielo. Jamás regresaría a su destino otra vez. Iría a un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, para donde van millones de hombres y mujeres, millones de seres humanos. Muchos de ellos todavía están aquí y pueden optar, porque la salvación es una puerta abierta. Cristo salva. Pero a causa de que Dios no puede morir, el Espíritu no puede morir, Él debía tener un cuerpo. Y entonces aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Profundidad de las profundidades. Cuán insondables son sus caminos. No los puedo comprender.
Todo esto ha sido posible a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Todo eso. ¿Cómo pudo Dios preparar un plan tan perfecto? Y eso fuera la solución de todo lo que estaba dividiendo al hombre con Dios. Desde luego, el hombre tiene que ir a Cristo voluntariamente para ser salvo. El hombre necesita ser transformado para la inmortalidad. La salvación implica al menos 4 cambios en el hombre. Oiga eso, hermano. 4 cambios. Cambio en la naturaleza física, porque esto, entre más días pasan, cada vez que uno se ve al espejo se ve diferente al día anterior. Se deteriora extrañamente la naturaleza física. Un cambio de corazón delante de Dios, eso es esencial. Cambio de carácter y un cambio de comportamiento. Esas son 4 cosas que muestran que uno va en el camino correcto. No perfecto. Dije correcto. El camino puede ser perfecto, pero el que va ahí no. Va con tantas cosas adentro que a sus apóstoles el Señor les dijo, si vuestra luz son tinieblas, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Apóstoles, con Cristo enfrente. El cambio físico en la naturaleza del hombre, de mortalidad a inmortalidad, ocurrirá cuando Cristo venga. Cristo viene. Es muy probable que muchos de nosotros tengamos que dormir. Nos tendrán que llevar inertes a un cementerio. Sin embargo, Dios no pierde nada de lo que le ha sido dado. Cristo, los que me has dado, ni uno solo se me ha perdido. No lo va a perder. No va a ser como pasa a veces con los dolientes de un muerto que está en el cementerio, que de repente llegan y ya no lo encuentran porque quitaron de ahí o abrieron otra tumba, la paro, ya no lo encontraron, tiraron el rótulo. No se preocupe de eso. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos nos levantará a nosotros también. Su cambio en una posición legal ante Dios ocurre en la conversión. Dios levanta al pecador fuera del mundo y lo coloca en Cristo cuando acepta la providencia de Dios para la salvación. Lo coloca en Cristo, es decir, su cuenta queda saldada. De ser una persona
solitaria, ahora es una oveja con pastor, porque Él es el pastor de las ovejas y el pastor su vida da por las ovejas. Ahora ya no está solo, resulta que le enviaron un consolador para que cuando está triste, cuando lo golpee la vida, cuando hayan cosas dolorosas, no se sienta solo. En su interior está el Consolador. El Espíritu Santo. El hombre experimenta un cambio en el carácter cuando se rinde al dominio de Cristo y permite que su influencia dominante o domine su vida. Claro que tiene que cambiar. Es seguro que cambia. Porque primero tiene luz. Tiene un maestro, tiene un consejero, uno que direcciona sus pasos y lo saca de las angustias, que le va sanando las heridas internas, que no hay médico que las pueda sanar. Los médicos hacen un buen trabajo. El mundo no sería igual si no hubieran médicos. Pero sanar el alma y el espíritu no puede. Cambiar la apariencia incluso externa del hombre y su conducta, eso no lo pueden hacer. No lo puede hacer nadie, sino el fabricante. Cuando su carácter es gobernado por Cristo a través de su poder, la conducta será el fruto del Espíritu, de la justicia concebida en Cristo o de Cristo. Su carácter va a ser gobernado, no va a hacer cosas que no convienen, va a saber cuándo callar, cuándo hablar, va a saber qué hacer. Cuando los que no tienen esperanza no saben qué hacer. Esa es la gran diferencia de estar en Cristo, de ser salvo. En este estudio que estamos comenzando de la doctrina de la salvación, vamos a ver dos grandes aspectos. Esto es como la portada del siguiente temario. Las provisiones que han sido hechas, incluyendo la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y exaltación de Cristo. Eso lo vamos a ver. Diría yo el misterio de la piedad. Y dos, la aplicación de aquellas provisiones, incluyendo arrepentimiento, fe, justificación, regeneración, adopción, santificación, certeza y seguridad a los salvos. ¿Quién puede estar más seguro sino aquel que está parado sobre la roca? Sobre una roca, sobre la roca inconmovible. Moisés es un gran ejemplo. Cuando le avisaron a Moisés, le dijeron: Moisés,
sube al monte porque vas a morir. Llévate a Josué porque se te va a sustituir. Cualquiera hubiera comprado un ataúd, se hubiera encerrado en un salón, hubiera puesto unas cuantas candelas ahí y se hubiera puesto a velarse en capilla ardiente llorando porque dejaba la tierra, dejaba al pueblo que amaba. Le negaron la posibilidad de entrar triunfante a Canaán. No hizo eso. Se puso a cantar. Y entre sus versos dijo: Él es la roca cuya obra es perfecta. Creo que ese recurso lo dejó por último Moisés, para que fueran las últimas letras escritas con fuego en los corazones de los judíos. Porque uno que iba a morir estaba cantando enseñanza, como cae la lluvia sobre la hierba cortada. Ese fue el último recurso que Moisés usó. Era un maestro excepcional. Sabía enseñar de todos modos, con el ejemplo, con la vara, escritor, profeta, legislador, orador. Entendió a Dios, mantenía una comunión tan íntima con Dios que Dios le hablaba cara a cara, como habla con cada quien con su amigo. Se puso a cantar. Al concluir este temario, mis queridos oyentes estarán aptos para tres cosas. Tres. Para discernir lo que el ser humano tiene que hacer para ser salvo y lo que Dios hace para salvarlo. Eso lo tiene que tener usted entre ceja y ceja cuando terminemos este estudio sobre la salvación. Segundo, aplicar qué significa ser justificado por la fe, es decir, experimentarlo. Tercero, explicar qué son recursos para salvación. Yo les llamo recursos de gracia. Podrá explicar estos aspectos muy bien cuando terminemos nuestro recorrido por este temario. Estamos terminando nuestro tema. Este es solo la introducción, solo la parte introductoria de la rama de soteriología. Vamos a ver muchas cosas hermosas aquí. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. La salvación es un regalo, no es la paga de un trabajo. Pero después de ser salvo, el convertido debe
involucrarse para poder crecer en el servicio a Dios y a sus semejantes. Que el Señor añada bendición a su vida y que este temario sea para usted luz, que sea tan claro para usted. La salvación comenzó con la conversión y terminará con la resurrección y el arrebatamiento a las nubes. Cuando salgamos de esta esfera, que ya nadie nos pueda alcanzar juntamente con Él, porque nos va a venir a encontrar glorificados, entonces podremos decir, gritar a voz en cuello en el aire, somos salvos. Mantengámonos en guardia. Estimemos esta salvación tan grande y no la pongamos en riesgo por nada. Que el Señor lo bendiga, lo guarde, que el Señor alce a ti su rostro, ponga en ti paz. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.